visitas, nos vienen visitando desde ahí, desde el norte, puede ser, de nuestra Latinoamérica. Así es, no tan al norte que asusta, sino al norte que gusta, a México, a nuestro querido México, para poder hablar con Miguel Ángel Hernández Vázquez, que es secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, además de ser militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de México. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Un gusto que estés en Radio Futura. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes. Bien, te cuento que estamos transmitiendo, cosa que no te he dicho, estamos transmitiendo en cuarentena, cada uno de los que conducimos el programa está en su casa, haciéndolo a través de esta plataforma. Verónica Martínez, una compañera con la que hacemos el programa, y Ezequiel está en los controles en los estudios centrales de Radio Futura. Miguel, ¿cómo está la situación en México? Simplemente haciendo un resumen del COVID, pero vamos a apuntar también a la educación. Empecemos por lo del COVID. Sí, pues la verdad es que estamos en teoría acercándonos al peor escenario de esta pandemia. Todo esto para nosotros empezó con la suspensión de labores el día 20 de marzo, sobre todo las escuelas fueron las que pararon a nivel nacional, y se pronosticaba que a lo mejor cuando mucho nos pegaría alrededor de unos 8,000 fallecimientos, es lo que decían las autoridades de salud. Sin embargo, hace unos días ya rebasamos el tope de las 50,000, y bueno, hay una disputa política alrededor de eso, lamentablemente. Siempre se lucra con este tipo de situaciones, tanto los opositores como el propio gobierno. Y a nivel de la educación, pues así como pasó a nivel mundial, de un cierre mundial de las escuelas, aquí también tuvimos que hacer un paro total de actividades, y pues sin consultar a nadie, como ocurrió en muchos otros países, se decretó que se iba a seguir trabajando a distancia. Pues de esa manera, a pesar de que muchos de los estudiantes no tienen computadora, no tienen celular, no tienen internet, y que las cifras que hay a nivel nacional, por lo menos hasta el 2019, es que por lo menos en zonas rurales, cuando mucho llega a haber una conexión de internet de un 40%, pese a todo ello, pues así se decidió por parte de la autoridad federal avanzar en estos trabajos a distancia, los cuales, pues como ustedes seguramente han estado viendo no solo en México, en otros países, pues ha sido muy difícil de poderlo llevar a cabo de manera exitosa. Eso ocurre en toda Latinoamérica, Miguel Ángel. El cuello de botella es la posibilidad de que se acceda a esta nueva vía de enseñanza, que son las plataformas. Yo cuento siempre que aquí en Argentina me he encontrado con 2 docentes universitarios que tienen un teléfono celular viejo y que, bueno, el Estado no les ha aportado, como hacen algunas empresas privadas, que le dieron computadoras, le dieron una silla especial, y hay una ley que tiene sus bemoles, pero con el derecho a desconexión, una ley para todo lo que es teletrabajo, ¿no? Como en este caso. Una pregunta sobre López Obrador. Hoy las noticias en Argentina desde ayer están circulando esta conversación que hubo entre Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, nuestro presidente, y López Obrador, con el objetivo de, por un lado, fabricar la vacuna argentina, envasarla México. ¿Cómo han recibido esa noticia ustedes? Sí, justamente el presidente tiene la costumbre todos los días en la mañana de dar una rueda de prensa, y ahí se dio a conocer esta situación de que México va a estar participando ya de manera activa en esta cuestión que se conoce como la fase 3 de la vacuna,
aquí va a haber fabricación incluso de esta vacuna. Se está tomando con cautela, se ha hablado mucho incluso también en los medios acá de la vacuna que ya patentó Rusia, el Sputnik 5, y se está tomando todo con mucha cautela. Realmente yo siento que ha sido más el estado de shock en el que se ha caído acá en México, y mucha gente lo ve con escepticismo. Hay tal escepticismo que hay un sector de la población que de plano no cree que exista este virus y se muestra reacio a usar cubrebocas, a cuidarse, a estarse lavando las manos, y se burlan en redes sociales de aquellos que sí siguen las medidas, de los que se cuidan. Hay eso incluso, hay ese fenómeno por acá, no es mayoritario, pero sí hay un sector que no cree. Aquí les llamamos los anti-cuarentena, y que responden al neoliberalismo, que quieren poner la máquina a funcionar para ganar dinero a costa de que muera gente, cuando la realidad es que el virus existe y la mortandad a nivel mundial es muy grande, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, acá no los hemos bautizado, pero sí es muy buen título para estas personas. Y hay otros que efectivamente pues no pueden tener el privilegio de quedarse en su casa, que forzosamente tienen que salir día con día a trabajar, y son los que se han estado arriesgando también junto con el personal de salud, que también llevan bastantes fallecimientos y bastantes contagios lamentablemente acá en México. Uh-huh. Hemos hablado con otros coterráneos tuyos y siempre le preguntamos lo mismo. No te voy a adelantar la respuesta, ¿no? Pero es sobre las expectativas que se tenía sobre López Obrador como alguien de centro izquierda, algunos lo veían como alguien de izquierda, y lo que en la práctica al final está llevando a cabo. ¿Cuál es tu parecer y el de los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y de los docentes y médicos en general, por ejemplo? Sí, para muchos López Obrador representó la esperanza de un cambio. Tuvo pues una votación bastante importante, más de 30 millones de votos, en un país en el que pues el abstencionismo era muy grande, y lamentablemente pues con el transcurso de este breve tiempo que lleva en la presidencia, sobre todo a nivel educativo, ha quedado mucho a deber. Él, hasta eso fue muy claro cuando era candidato a la presidencia. Él se comprometió a que a esta reforma educativa, que era muy lesiva, muy agresiva, en contra de la estabilidad laboral de los maestros, la iba simplemente a cambiar un poco, es decir, que ya no iba a realizar unas evaluaciones que vulneraban los derechos adquiridos de los trabajadores, de los maestros, del Magisterio Nacional, y eso sí iba a quedar de lado, pero fue a lo que se comprometió y realmente lo ha cumplido, porque todos los demás compromisos que hay con el empresariado, que han estado buscando la privatización de la educación en nuestro país, se mantienen vigentes. Es tan así que hace unos escasos días, en una de sus conferencias de la mañana, López Obrador firmó un convenio con las 4 televisoras más importantes del país, pues para echar a andar toda esta estrategia de educación a distancia. Siempre se ha criticado mucho aquí en México el papel de la televisión comercial, porque bueno, siempre se decía que todo lo que la escuela construía en las mañanas, pues la televisión comercial lo echaba a perder en las tardes, maleducando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y entonces es para nosotros muy triste que hagan a un lado a los maestros, no se les pregunte su opinión, y él presente como una gran estrategia este convenio comercial, porque además les va a pagar, va a salir de los impuestos de los mexicanos, un pago para las televisoras, que muchas de ellas estaban ya con muchos problemas financieros, y que al día siguiente pues inmediatamente subieron sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces está siendo muy censurado, muy criticado en este mundo educativo la actuación de Andrés Manuel. De hecho,
tiene una amistad muy cercana con uno de los dueños de una televisora, con Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, el cual ha sido acusado durante esta cuarentena de no permitir a sus trabajadores, tiene muchas empresas de muchos tipos, bancos, no solo la televisión, y tiendas de electrodomésticos, no ha permitido a sus trabajadores que se vayan a su casa pudiéndolo hacer. Ha sido como un privilegio del que ha gozado este empresario por la amistad que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nosotros hemos visto que en este sentido, en el terreno de la educación, él ha usado como moneda de cambio para que le permitan gobernar a algunos empresarios, el permitirles que sigan avanzando con este plan desde hace pues ya por lo menos un sexenio, con el sexenio anterior y de privatizar de ir hacia la privatización de la educación en México. Están escuchando la voz de Miguel Ángel Hernández Vázquez desde la capital federal de México, secretario de la Organización de Sindicatos de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, ¿no? De dicha ciudad. Con la salud pasa exactamente lo mismo, es decir, hay un ajuste, ¿no? Sí, ahí ha hecho un poco más de esfuerzo que en la educación. Finalmente, la redirección del presupuesto que se ha estado buscando en estos últimos meses, eso sí hay que reconocerlo, lo ha estado tratando de enfocar a la mejora de la infraestructura hospitalaria e incluso a mejorar algunas de las condiciones laborales de ciertos sectores de los médicos, no a todos. Hay muchas protestas en el país, se quejan todos los días muchos hospitales de que no tienen los insumos, de que no les llegan pues ni siquiera un solo cubrebocas. Sí hay muchos problemas. Esos hay que reconocerlo, se vienen arrastrando desde hace muchísimos años, obviamente desde la instauración del neoliberalismo en México, estamos hablando de los años 80 para acá, se descuidó completamente la infraestructura de salud y ahorita estamos pagando las consecuencias, pero eso sí creo que podemos reconocerlo. Sí ha ido tratando de paliar, claro, no se puede de un día para otro, pero ha tratado de paliar pues todas las necesidades terribles que hay en los hospitales mexicanos. Está bien, pero a pesar del reconocimiento, no ha sido más, ha quedado más en un intento de extenderlo a la totalidad de México, porque por ejemplo Chiapas está muy relegado, los pueblos originarios también, los hospitales del interior también. Ha sido más un intento que algo realmente efectivo para la totalidad, ¿no, Miguel Ángel? Sí, de acuerdo. Él ha estado intentándolo, eso es lo que se le reconoce, que por lo menos en el campo de la salud estamos, creo que mejor que si todavía estuviera gobernando el PRI o estuviera gobernando el PAN. Es insuficiente, por supuesto, el tamaño del problema es gigantesco, pero por lo menos ahí ha sido un presidente más humano, más cercano a la gente. No quisiera yo imaginarme qué es lo que nos pasaría si estuviera, por ejemplo, el PAN, si hubiera ganado el otro candidato en lugar de López Obrador. Seguramente estaríamos como Brasil, como si estuviera Bolsonaro. Yo creo que todas estas muertes que lamentamos muchísimo, pues estaríamos hablando de todavía un porcentaje muchísimo más alto. Es insuficiente, pero bueno, por lo menos eso se le reconoce a López Obrador. Está bien, pero no ha quedado como la estrella de izquierda que pintó en su campaña. No, realmente Andrés Manuel hizo unas declaraciones bastante lamentables en un punto de su candidatura, justamente por un problema magisterial. El 19 de junio de 2017 hubo una lamentable matanza en el pueblo de Nochistlán, donde por protestar justamente en contra de la reforma educativa que se impuso aquí en el país, esos pobladores que estaban apoyando a los maestros fueron reprimidos por el ejército mexicano y fallecieron muchos de ellos. Es una cosa que no se ha resuelto hasta la fecha, no se ha hecho justicia. Y eso fue un punto de quiebre. Ahí creo que se empezó a caer la reforma educativa, fue mucho el agravio, y Andrés Manuel López Obrador, después de ese suceso, salió un poco como en un lenguaje, digamos, cifrado,
a decirle al sistema que, bueno, le recomendaba que incluso se adelantaran las elecciones, que hubiera alguna manera de avanzar, porque el país estaba a punto de un estallido social. Y él usó un poco eso a su favor. Los empresarios tuvieron, yo creo que la clase pudiente tuvo bastante temor de que eso pudiera darse. Sí había muchos visos en varios sectores de la población ya harta de estos gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, y finalmente, claro, eso se reflejó en una votación masiva en favor de López Obrador, pero eso lo usó él, y además, para ganarse el favor de los empresarios, tuvo la ocurrencia grave de decir que en México no aplicaba esta teoría marxista de la explotación. Es decir, que el problema de México no era que hubiera una clase pudiente que estuviera explotando a los demás, ganándose la vida a raíz del trabajo ajeno, sino que el problema era la corrupción. Y él lo sigue sosteniendo, en las mañaneras lo ha vuelto a repetir en varias ocasiones, y eso es algo que obviamente para la izquierda mexicana ha sido pues muy notable, ha sido un análisis muy claro de que evidentemente Andrés Manuel pues no es de izquierda. No lo han acusado obviamente los de los otros partidos de que nos está llevando al comunismo, pero para nada. Él tiene muy claro un objetivo de un capitalismo más humano, lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, claro, como acá en México tienen la piel muy sensible las clases adineradas, pues cualquier cosa que sea justicia social, que sea un poco más progresista, ya lo tachan de socialista, de comunista, y lo tratan de descalificar, porque aprovechan que hay un bajo nivel realmente educativo y político, y muchas personas no conocen bien qué es el comunismo, qué es el socialismo, y se van con la finta, creen que eso es algo malo, y pues creen que Andrés Manuel nos está llevando hacia allá. Bien, lo que yo he podido recabar como información en países de Europa, en Francia, en el mismo Estados Unidos, y en todas las entrevistas que hemos hecho desde México, desde Colombia, desde Chile, desde Bolivia, es que el capitalismo estaría en una grave crisis, que esto virus vino a poner en primer plano, bien digo, la importancia del Estado, y eso es lo que el marxismo trata de lograr, ¿no es cierto? La participación de los trabajadores en las decisiones de los sindicatos, en las decisiones gubernamentales, en las votaciones, en la justicia, ¿no? Lo mismo pasa en México, queda al desnudo esta crisis capitalista, ¿no? Sí, efectivamente, esta pandemia ha venido a transparentar todos los problemas que hemos acumulado a lo largo de los años, de no invertir en presupuestos de salud, en presupuestos de educación, en mejores transmisiones de conocimientos, porque muchos de los planes de estudio pues han ido eliminando materias en las universidades que tienen que ver justamente con el marxismo. En las carreras de economía antes, hace años, tanto en las preparatorias como en las universidades, se daba marxismo en México, pero pues también ha sido atacado y ha sido eliminado. Los ataques son tan graves que durante estos últimos años, sobre todo la materia de filosofía, se ha tenido que defender con uñas y dientes, porque ya no digamos, ya a todo el mundo se le olvidó el marxismo acá, ya no se habla de eso en las escuelas, eso no existe. Ahora hay que defender incluso materias como filosofía, porque claro, ahí está el pensamiento crítico, ahí está la reflexión, y ahora ese es el nuevo objetivo, eliminar materias que lo hagan pensar al estudiante. Claro. Cada vez ha ido avanzando más y más este ataque hacia la población, hacia que piense. Obviamente por eso los maestros estorbamos, y ahorita estamos justamente viendo pues cómo están sacando muchas de las empresas muchos beneficios, sobre todo las telefónicas, de esta situación, porque claro, venden sus servicios ahora. En los periódicos todos los días vemos anuncios y anuncios de las empresas telefónicas que le dicen a los padres de familia: mira, para que tus hijos puedan tener clase, pues aquí están nuestros planes, ¿no? Aquí está a tu disposición. O sea, la verdad es que sí está en crisis el capitalismo, sí ha desnudado todos los conflictos,
pero no deja de haber capitalistas que siguen teniendo mucho más dinero que antes a raíz de esta situación, lamentablemente. Claro, aprovechando esto. Bueno, para despedirte, acá hay una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, y te diré quién eres, y me nombraste 2 veces a los amigos de López Obrador, multimillonarios y dueños de grandes medios de comunicación. Como sé que te gusta la música, como sé que sos músico, a través de lo que hemos hablado antes de faltar y esta entrevista, y agradecértelo como secretario de la Organización de Sindicatos de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, vamos a dedicarte una canción de León Gieco, dado que tiene una frase que dice: justo ayer me di cuenta que todo es cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es lo que paga, y eso es lo que ocurre cuando uno va al banco, ¿no? Lo más parecido al infierno que puede haber en la tierra, según mi punto de vista. Y bueno, te la vamos a dedicar, y León Gieco está acompañado por un grupo, Los Piojos, un grupo muy popular y muy lindo, y por Papo, un guitarrista que, bueno, ya ha fallecido, pero un guitarrista de rock pesado, que era muy bueno. Con eso, te dejamos un abrazo fraterno, deseamos que la situación en México mejore, que el pueblo mexicano tome conciencia y se cuide, que te cuides vos, y quedamos agradecidos, y en cuanto te requiramos de nuevo, volveremos a llamarte. Un abrazo grande, Miguel Ángel Hernández Vázquez. Muchas gracias, un abrazo para todos, gracias por la invitación. Muy bien, vamos entonces al tema. Vamos a recibir un aplauso a León Gieco. Solo es cuestión
nos fuimos para casa, con un cable abajo del brazo. Buenas tardes. Para hacer radio en vivo. Estoy sentada en una mesa imaginaria que en mi imaginación está poblada de gente. Futura en cuarentena. A la tarde. Estamos haciendo radio desde nuestra casa, Futura en casa. Futura, nos quedamos en casa. Para un vivo especial. No estoy dispuesto a perder mis $40.000. Los recuperaré.